Ahora sí, ya. Si no me escuchan, ahí sí, por favor, avísenme por las dudas que haya algún problema técnico. Bueno, no, a veces tengan en cuenta que tengo otros cursos anteriores, entonces termino de cerrarlos y entonces arranco al siguiente. Así que no se preocupen si a veces eh, no estamos todavía, pero mientras yo no aparezca en cámara, está todo bien. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a... sí, ahí está grabándose. Bueno, dos cositas antes de arrancar. La primera, yo ya estuve dejando algunos ejercicios, veo que algunos los estuvieron haciendo. La primera, bueno, primera gran aclaración que voy a hacer con respecto a eso. El viernes vamos a ver algunos al azar, así a ver cómo lo fueron resolviendo, dando algunas respuestas. Perdón, Y jueves. el jueves, perdón. El jueves, porque así tienen tiempo. Obviamente que después también para la próxima tanda voy a meter algunos ejercicios más de funciones y algunos de los temas que veamos hoy. Entonces, a partir de ahora, digamos, vamos a ir implementando ejercicios así para resolver. Y después también iremos de a poco eh, metiendo algunos ejercicios también para hacer acá en clase. Bueno, a medida que vayamos avanzando y que ya haya como una base. Bien, otro tema. O sea, ejercicios, vamos a ver alguno que otro el jueves como para ver cómo anduvieron. Y si tienen algún... Porque a veces lo que más cuesta es de un enunciado, de una proposición de problema, ver cómo planteo de alguna manera la resolución de eso. Eso a veces es lo más difícil más que el código en sí. Sí, después he visto algunos comentarios sobre si algunos se pueden complicar más, otros menos, otros se pueden hacer más difíciles, menos difíciles. Eh, Resuélvanlos como salga. Yo en algún punto puse, y este es el segundo punto, yo en algún punto puse en uno de los grupos, me parece que el de ustedes sí. Sí, por eso, no todo el mundo arranca con una base, entonces, y no es obligación arrancar con ninguna base, y de hecho no toma en cuenta los que arrancan con base. Es decir, esto que quede claro. Yo a todos los trato como si arrancaran de cero. Esto yo ya lo aclaré en algún momento y lo voy a volver a aclarar, para que quede más que claro. No me voy a detener en los que ya tienen base. Los que ya tienen base. Entonces, los van a poder ir resolviendo algunas cosas más fácil. Me voy a detener, sí, en los que empiezan de cero, porque este nivel es de cero, ¿bien? Por supuesto que lo más profesional que se puede hacer desde ya, obviamente. Así que bueno, em, eso desde ya, aclaración. Yo en algún momento, en algún grupo puse que no abandono a los que no tienen conocimientos previos, porque esto no es un curso para gente que tenga conocimientos previos. Después sí, los que se anotan en niveles más elevados, sí, se les pide que tengan una base de esto, una base del otro, pero eso ya es otro tema. Em, Así que todos vamos a ir transitando este camino desde cero y como expliqué en algún momento, algunos en algún momento llegarán a ver algún tema que desconocen porque no todo el mundo sabe todo. Entonces va a llegar algún momento en donde sí estemos más o menos todos en el mismo lugar em, y muchos vean temas que por ahí nunca vieron y otros, obviamente, que ya vienen arrastrando una base, también pasará lo mismo. Así que sí, perfecto. Me parece perfecto que se lo tome como se va siguiendo el- el planteamiento de los temas. Bueno, otra cuestión. Por ahí pusieron, no me acuerdo qué, pero yo sí sé lo que les respondí. Yo les respondí que por ahora,
y esto es también una de las mejores cosas que podemos hacer cuando uno arranca, y por eso no se preocupen también. Por ahora, resuélvanlo teniendo en cuenta que el programa dé el resultado que se espera para la consigna que se plantea. Por supuesto que una determinada sintaxis se puede pulir, se puede mejorar, se puede optimizar, vamos a decir, se puede resumir, se puede abreviar, pero no se preocupen por eso ahora. Preocúpense en principio de que se les plantea algo, ustedes escriben un código como mejor les salga, eso no importa. Eso no importa por ahora. Sí, más adelante vamos a ver algunas cuestiones con respecto a eso de la lógica, pero por ahora háganlo como mejor les salga y mientras funcione, o sea, se les plantea una resolución de una problemática, ustedes escriben un código y ese código funciona, en principio suficiente. Después, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver cómo se pueden optimizar algunos códigos, cómo se puede resumir algunas cosas, cómo se puede acortar algunas cuestiones, cómo se puede resolver eso mismo de otra manera. Ustedes tengan en cuenta que nosotros estamos ahora en una parte en donde estamos viendo una programación estructurada y secuencial. ¿Bien? No nos metimos todavía ni con otros paradigmas de programación ni nada que se le parezca. Exacto. Mientras se cumpla con la consigna, es decir, yo les planteo un problema, ustedes me escriben un código y ese código funciona, hace lo que se les pide en la consigna, más que suficiente por ahora. Más adelante, bueno, después por ahí haremos hincapié en alguna, pero mucho más adelante haremos hincapié en alguna quizás metodología, buena práctica, vamos a decirle así, porque en programación se le dice buena práctica. eh, Deberían hacer tal cosa, deberían hacer tal otra para que el código funcione de la misma manera, pero en menos espacio. Vamos a decir algo que es muy cierto también. A ver, obviamente que es interesante tener algunas buenas prácticas siempre, que a medida que vayamos avanzando voy a recomendar algunas en los casos puntuales. No está mal eso, pero, eh, quienes por ahí hicieron de las buenas prácticas o de las optimizaciones de código un arte, son los que programan para entornos un poco más hostiles, para entornos un poco más pequeños, para entornos de poco espacio, como puede ser un microcontrolador. Esos hicieron de la optimización del código un arte, es decir, quienes programan por ahí una pequeña memoria para que, no sé, un determinado hardware abra una puerta, prenda una luz, mueva el brazo de un robot. Eso básicamente son microcontroladores. Y ahí sí yo tengo que ser muy cuidadoso con el espacio, porque el lugar a donde va a ir a parar ese código generalmente es muy reducido. Ahora, cuando programan para una computadora, no siempre esto eh, es tan rígido. Sí sería ideal, pero no siempre esto es tan rígido. Y sí es verdad que un programa que más o menos esté bien escrito debería cargar rápido, por ejemplo. Pero si ustedes, como usuarios de computadoras, fueron usando programas a lo largo de su vida, se habrán dado cuenta que este no es un paradigma que sigan todos. Y que muchas veces se prioriza que las cosas sean resolutivas a que, eh, a que realmente estén escritas prolijamente muchas veces. Y si no, hay sobrados casos de grandes empresas que hacen programas con unos códigos que uno se pregunta a veces
cómo eso fue aprobado, pero bueno. Y cuando ves ciertos errores también, a veces te preguntas cómo es que pasaron los test, ese tipo de código. Pero bueno, ya no estamos hablando de que el código quede lindo, estamos hablando de que el código a veces tiene errores bastante importantes. Entonces, sí, ¿qué me preguntan por acá? ¿Qué tanta diferencia hay con que un programa sea más largo que otro? ¿Cambia mucho el tiempo de ejecución, funcionamiento? A veces sí, pero depende el lenguaje, depende del programa del que estamos hablando, depende de muchas cosas. En algunos casos, la verdad, no vas a notar grandes diferencias. Profe, Em, una consulta, vio que en el grupo pasaron como una imagen en donde mostraba distintos lenguajes de programación como Java, sí, C++ y Python y vio que la sintaxis en Java o en C++ era mucho más completa que la de Python. Eso sí. también, eso es verdad que Python a lo mejor tiene menos velocidad que esos dos a la hora de ejecutar un programa, porque Python es como vimos en la primera clase, un lenguaje interpretativo, o eso no varía mucho, digamos. En algunos contextos hasta es más rápido por ese motivo. Al contrario. En otros, en donde se requiere cierta rigidez para evitar fallos, sí, por ahí los otros tienen una ventaja. Pero, ¿dónde está el secreto de Python? Python se crea en su momento para hacer un lenguaje fácil, para hacer un lenguaje para que quienes no tenían idea de la programación se empiecen a introducir en el mundo de la programación. A ver, vamos a plantear algunas cosas también. A ver, em, el mundo de la programación siempre fue un mundo en donde siempre están demandando gente, siempre están requiriendo gente, siempre están necesitando gente. La inteligencia artificial, no piensen que ha cambiado mucho eso. Lo que sí ha hecho la inteligencia artificial, eso es real, es requerir por ahí ciertos conocimientos que antes no existían. Hoy se requiere casi la misma cantidad de programadores, pero que estén orientados o estén de alguna manera focalizados en otras ramas que por ahí antes no. Em, sí, lo que por ahí está un poco más restringido son los autómatas de la programación, o sea, aquellos que les están todo el tiempo tipeando, tipeando, tipeando. Eso ya siempre fue inhumano y hoy por hoy, digamos que ya casi eso es un modelo que incluso se fue abandonando mucho antes de la inteligencia artificial, porque la automatización es algo que a medida que pasó el tiempo se hizo cada vez más presente. Es decir, hacer códigos más automatizados y reutilizarlos más que tener a alguien tipeando las 24 horas. Pero a lo que voy. Siempre fue un mundillo que se requirió mucha gente siempre. Y eso, básicamente, hizo que si yo utilizo lenguajes que son muy complicados, esa demanda la voy a poder cubrir cada vez menos. O sea, yo ofrezco esa oferta y cada vez tengo menos gente que está dispuesta a hacerlo. Entonces, muchos lenguajes con el tiempo se fueron inventando de alguna manera para que sean lenguajes más accesibles. No digo al público en general, porque no a todo el mundo le fascina la programación, pero sí a un público que veía en la programación de C o en la programación de otros lenguajes algo inalcanzable. Con el tiempo, digamos, Python acercó muchísimo a mucha gente, hizo que los códigos sean más sencillos, hizo que también la automatización sea más sencilla, hizo que también sea más fácil cargar ciertos programas que realizan ciertas funciones quizás un poquitito más rutinarias. Entonces, eso fue más que nada lo que hizo que los lenguajes se hicieran más sencillos. Y por qué su aplicación también. Y por qué Python es tan versátil también. Yo me preguntaría si otros lenguajes son superiores, ¿por qué están tan focalizados en ciertas áreas?
y no son tan versátiles como Python. Bueno, eso es porque tiene que ver un poco con que ciertos lenguajes requieren esa rigidez por la función que cumplen en muchos casos. No necesariamente un lenguaje es complicado porque sí, ni es superior por ser complicado. ¿Tá? Eso también hay que dejarlo bien claro. Sí, por otro lado, nada que ver con esto, sí, pero ¿qué tanto sirve saber mucho lenguaje de programación? ¿Es mejor saber un poco de muchos lenguajes o mucho de uno solo? En el mundo real, mucho de uno solo, en el mundo real. Si te especializas mucho en un lenguaje que sea muy demandado, sí, vas a llegar más lejos que uno que sabe un poco de todo. No está mal saber un poco de todo porque eso te ayuda a resolver problemas, pero a la larga eh, vas a ser más considerado si le explotas muchísimo el jugo a un solo lenguaje o a pocos lenguajes. Y sabes mucho, te da más opciones a programar ampliamente o pulir programas que hagas. Además, si te gusta, vas metiendo porque la lógica es la misma, mucho la sintaxis, creo que es así. Cuando vos dominás muchos lenguajes, en realidad vos tenés que dominar pocos lenguajes que ya sientan las bases de muchos lenguajes posteriores. Cuando vos sabés ciertos lenguajes, después muchos otros lenguajes son más fáciles de aprender. Eso sí es real. Pero hay una realidad también. En el mundo real, no te van a poner a vos a supervisar un proyecto que está abarcado en muchos lenguajes al mismo tiempo. De hecho, eso no suele ser así. Los programas normalmente, o el trabajo de muchos de los programadores suele ser también modular como los programas. Es decir, a ustedes lo pongo en el área de tal, a ustedes lo pongo en la otra área del otro, y a aquellos lo pongo en el área de más bajo nivel, a ellos en el área de más alto nivel. Eso se diversifica también, eso se focaliza también. No es que yo pongo a uno a velar por todo porque sería imposible que una persona pueda con todo y en realidad lo que se busca muchas veces es productividad y no que alguien se vuelva loco programando o controlando muchas veces. Sí, un amigo full stack me dijo que C Sharp sería así, da de comer, es cierto, y C Sharp es muy demandado en algunos ámbitos, ¿eh? Sí, que no siempre son fáciles de entrar, pero bueno. ¿Y cuáles son los lenguajes básicos primarios ya que los menciona? Este para empezar. Pero después tienen Ruby, tienen Go, tienen JavaScript. Esos son los de base, los que deberían dominar de alguna manera eh, primaria, digamos. Bueno. RAS se viene, sí, por Ubuntu en realidad, porque Ubuntu le estaba dando mucho impulso y sí, va a terminar siendo adoptado por muchos Linux. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, vamos a entrar por acá. Sí, Node en realidad tiene que ver con JavaScript en realidad, pero sí, sí, Node también es. Pero, profe, ¿cuándo te podés considerar vos experto en un solo lenguaje? ¿A qué le llamas experto? Esa es la pregunta del millón. Experto en algo en realidad es ir avanzando en niveles e ir dominando un lenguaje hasta ciertos límites muy, muy avanzados. Por supuesto que no siempre va a ser dominarlo todo, eso es algo que con el tiempo uno lo va investigando y lo va. eh, no se crean que los programadores no terminan consultando determinadas cuestiones a medida que pasa el tiempo, ¿eh? Pero sí tienen, pero sí tienen un dominio
Sí tienen un dominio de un lenguaje hasta ciertos niveles avanzados, eso sí. Y siempre tienen que estar perfeccionándose, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver esta Perdón, cuestión acá. Sí, perdón. dígame. Con respecto a lo que estaba hablando de Python y inteligencia artificial, Sí. lo que pasa es que habría que aclarar una cosita, que nosotros nos topamos con eso, en donde yo trabajo, que al final Ujú. desistieron. Es el tema del hardware que se necesita. No solamente se necesita saber programar en Python, en inteligencia artificial y toda la mano, sino tener cierta infraestructura como para armar el tema de la inteligencia artificial, que en estos momentos es muy cara. O sea, comprar una placa de, de, de video es infernal. O sea, está bien, usted me dirá, para una empresa capaz que no es plata, pero para el que No. está empezando y no está en una empresa, y yo lo veo difícil. No sé cómo lo verá usted, pero yo veo que son dos, o sea, la inteligencia artificial corre por dos caminos. Una es el camino de la programación, lenguaje y todo lo que se ve. Pero la otra es el hard. Y si no hay hard, no hay inteligencia artificial. Em, Hago una consulta. Sí, ahí dicen muchas apps. Hago una consulta. ¿Netflix les parece una empresa grande o chica? No, es Una grande. empresa chica. ¿Netflix es Para una mí, empresa chica? para mí es grande. Para mí es Es chica. grande No, es y grande, por es el, grande. y por el volumen que maneja. Es grande, es grande. No sé si inmensa, pero es grande. Eso sí. Eh, ¿Saben que no usa hardware propio? Paga O sea, ¿sabían, servidores. sabían eso? Sí, Sí, Algunos, sí. por lo visto, sí. Sí, sí. sí. Gracias a tus otros cursos, pero sí, sabemos que paga servidores, sí. ¿Saben de quién? ¿De Amazon no era? No, Amazon. Amazon Web Service, o sea, lo que se conoce vulgarmente como AWS. Toda la infraestructura de Netflix no es propia, es de Amazon. Y lo interesante de hacerlo así, les voy a dar un ejemplo solamente, lo interesante de hacerlo así es que vamos a suponer que ellos tienen que lanzar un estreno, ¿no? Una serie que se sabe que cuando las series son nuevas, las mira mucha gente de golpe en todo el mundo, porque dependiendo de la serie a veces es mundial, es estreno, o una película, depende. Entonces necesitan una infraestructura mayor, aunque sea por esos primeros días en donde la cosa se pone un poco pesada si no puedo cubrir todas las demandas. Entonces, qué es lo que hace Netflix? ¿Quién tiene el micrófono? A ver. ¿Qué es lo que hace Netflix? Habla con Amazon, lo voy a decir así burdamente, es mucho más formal lo que voy a decir, pero bueno. Habla con Amazon y le dice, mira, para octubre necesito, vamos a poner un caso real, octubre no, para septiembre. Para septiembre necesito más infraestructura porque por las proyecciones, porque hacen métricas también, por las proyecciones que nosotros tenemos, no sé, la serie Merlina va a estrenar la otra parte, ya estrenamos una primera parte con mucho éxito, va a estrenar la otra parte y necesitamos gente porque, perdón, equipos porque estimamos que va a tener una demanda todavía mayor que en la primera tanda. Perfecto. AWS dice ningún problema. ¿Qué necesitas y cuándo lo necesitas? Y es tanto. Punto. Muchas empresas ni siquiera tienen su propia infraestructura, ni siquiera para la inteligencia artificial. Sí es verdad que se necesita hardware, sí es verdad que la inteligencia artificial requiere toda una red neuronal detrás, pero también es cierto que hay
diferentes modos, diferentes alcances, diferentes usos. Si yo quiero orientar mi programación a la inteligencia artificial, es como Kubernetes, no necesito una infraestructura monstruosa, si lo que yo necesito es aprender a programar un área del asunto. Sí lo voy a necesitar si yo me embarco en algún proyecto mucho más gigantesco, o si yo quiero ser proveedor de esa inteligencia artificial, que ese es otro tema, esos son ligas mayores. Normalmente, cuando uno programa en esto, generalmente utiliza algunos recursos más limitados, algunos recursos más recortados, algunos recursos más al alcance de los mortales comunes, porque sí, es verdad. Es una red neuronal enorme, es una red de computadoras enorme, pero eso no significa que yo no pueda tener, aunque sea 1 miligramo de eso, aislarlo en una especie de API y utilizarlo. Después ya cuando lleguemos a esa parte vamos a hablar un poquitito de eso, pero no es que necesite una infraestructura yo programador o yo estudiante de programación de esa área. ¿Bien? Sí la voy a necesitar si soy una empresa, sí la voy a necesitar si tengo un proyecto un poco más grande, sí lo voy a necesitar si necesito la inteligencia artificial a una escala mucho mayor. Pero a lo que voy es que hay diferentes escalas, hay diferentes niveles, hay diferentes hardwares. En realidad lo que yo necesito a veces, muchas veces, es un acceso a esa monstruosidad, no tener yo la monstruosidad en casa, básicamente, para decirlo rápido. Y eso me lo facilita la API. Por si alguno no sabe lo que es una API, les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero programar, y no se cuestionen mucho el ejemplo, sino en un, en un universo paralelo. Vamos a suponer que yo quiero programar una aplicación. Vamos a suponer que Uber no existe donde yo estoy. Entonces yo quiero programar una aplicación similar, una aplicación como Uber, ¿bien? Que maneje mucho más modestamente un servicio de autos mucho más modesto, no grande, chiquito, en una localidad mucho más limitada, ¿bien? Bueno, obviamente que para que eso funcione yo necesito mapas, ¿bien? Y mapas que tengan una localización GPS además, no mapas estáticos. Yo podría diseñar los mapas, pero eso me puede llevar años realmente, hacerlo bien. Con un equipo más grande, obviamente lo voy a tardar menos, pero si lo hace un grupo muy reducido de personas, eso puede llevar mucho tiempo. Y la pregunta del millón es, ¿para qué? Si Google tiene una API que me facilita el acceso a sus mapas. Una API básicamente es una interfaz, es un conector, es una forma de que yo, con una dirección que me facilitan ellos, hacer que mi programa linkee a esos mapas como si estarían en mi programa, como si los hubiera programado yo, como si los hubiera incorporado yo en mi programa. ¿Bien? Entonces, a lo que voy, se pueden acceder a infraestructuras grandes, se puede utilizar infraestructuras más chicas. Kubernetes, por ejemplo, que es una especie de orquestador de contenedores, tiene desde una nube gigantesca para trabajar con una aplicación basada en contenedores, o tiene lo que se llama el Minikube, que es una pequeña imagen que yo puedo montar en mi computadora. O sea, hay diferentes niveles de muchas modernidades, vamos a decir, que tienen grandes infraestructuras detrás. No son tontos los que hacen este tipo de cosas, saben que hay público para todo y no desaprovechan a nadie. Entonces, ya cuando lleguemos a ese tema, vamos a hablar un poco de ese tema, hasta dónde llegan nuestros alcances, hasta dónde nosotros podemos ver todo esto, o qué es lo que podemos ver de todo eso. Pero no se preocupen tanto por la infraestructura, que sí es cierto, se necesita una infraestructura gigantesca, pero, pero hay niveles. Nosotros no vamos a acceder a esa infraestructura gigante, o sea, no vamos a
incorporar esa infraestructura gigantesca en nuestras casas. Hay formas de alguna manera de vincularse con eso sin necesidad de tener esa infraestructura propia, porque si no sería imposible. Imagínense que hoy por hoy mucha gente se está planteando qué hacer con Windows 10 porque no tiene el hardware suficiente para soportar Windows 11. Imagínense si encima tendrían que pensar en la infraestructura monstruosa. ¿Qué es eso que mencionás de programas orientados a contenedores? Bueno, Docker, por ejemplo, es un contenedor, es decir, es un entorno aislado, es una especie de imagen que contiene todo lo necesario para que corra un programa. Por ejemplo, si yo necesito una base de datos con MySQL y en mi computadora no se puede instalar MySQL porque existe Maria Database y entran en conflicto, y necesito ese motor porque el programa que yo uso lo usa, no usa Maria Database, usa MySQL, o sea, MySQL si lo decimos en castellano. Entonces voy y me bajo un contenedor, lo instalo y utilizo una base de datos con eso, sin necesidad de tener que instalar eso en mi equipo, ese motor. Utiliza su propia librería, utiliza sus propios componentes dentro de ese entorno aislado, como si fuera un portable, pero a otro nivel. Bien. Ahora bien, no es virtualización, no es nada, es como tener el programa enjaulado en un contenedor. Sí, son herramientas de DevOps esas. Entonces, ¿qué es Kubernetes? Es esto, pero llevado a una escala mucho mayor. En lugar de trabajar con un contenedor, trabajo con muchos al mismo tiempo. Y Kubernetes se encarga es una especie de servidor, se encarga de ir apagando, prendiendo esos contenedores en la medida en que se necesitan, en la medida en que la demanda de ese software crezca o decrezca. ¿Bien? Las nubes no hacen algo muy distinto. Las nubes te van facilitando infraestructura o quitándotela en la medida de tu demanda. Vos decís, no, mira, este mes quiero que la infraestructura que yo te estoy que te estoy pagando sea más chica, porque este mes no las necesito tanto. Pero el mes que viene sí, necesito que esa infraestructura sea más grande. Y esos son contratos que se van pactando. Se va pactando precios por el uso, se va pactando precios por la capacidad de ese hardware o por el crecimiento de ese hardware. Em, Realmente es un tema apasionante, pero lo que quiero que quede claro es que, para que no se preocupen, que por supuesto que todo tiene un límite, todo tiene un alcance y que nosotros podemos llegar hasta un cierto punto, hasta un cierto alcance, pero que ese alcance muchas veces puede ser superado con eh, la provisión de ese hardware provista por ciertas empresas. La nube se creó sobre esa base, es decir, la nube existe porque no todos podemos tener la infraestructura que tienen estos monstruos, que son Azure, que son Amazon Web Service, que son el Google Cloud, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ellos sí tienen una infraestructura gigantesca y a sus clientes le ofrecen una porción de esa infraestructura en la medida de sus necesidades. Entonces, no es tan descabellado, no es tan loco, pero ya en su momento veremos un poco hasta dónde vamos a llegar y qué es lo que vamos a manejar en ese sentido. ¿Bien? Profe, lo Bueno, que usted dice, igual he escuchado que, por ejemplo, prácticamente usted puede descargar una AI como Gemini o ChatGPT o algo similar, o incluso dicen que usted puede como comprarla y pagarle a Google un arriendo, ya he escuchado que vale entre 200 y 300 mensuales dólares, y usted la puede modificar como quiere, crea su propia AI. Es más o menos lo que usted dice. Son infraestructuras que están ahí y uno, si sabe manejarlas, las puede alquilar o comprar y modificarlas para el uso que usted quiera. sí, 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 sí. Muchas empresas hacen eso. No montan su propia infraestructura, porque en algunas empresas esto es impensado, esto es una locura. Es como Google Colab, que es gratis y muy interesante. Sí, Google Colab, por ejemplo, es gratis. Sí. Obviamente tiene sus limitaciones, pero para este curso o para aprender los lineamientos, como para después utilizar esas tecnologías a gran escala, alcanza y sobra. Sí, 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 sí. Sí, por eso no se preocupen tanto por
De hecho, en la universidad yo estoy haciendo una tecnicatura de programación y somos para hacer programas en Colab. Claro, sí, sí, sí. Se usa lo que está al alcance y lo que a mí me puede hacer accesible para poder entender los conceptos. Después aplicarlos, es como que yo te diga, a ver, supongamos que yo administro un servidor a gran escala, que no sé, que tiene, no sé, Red Hat, con una infraestructura enorme, en una empresa, no sé, de 7 pisos. En cada una hay raqueras, en cada una hay mega servidores, todo lo que ustedes quieran. Pero a mí me dan una terminalcita para manejarlo. Bien. El jueves vamos a corregir los ejercicios. Ah, sí, sí, bueno, el jueves sí lo dije más o menos cuando empezamos. Entonces, cuando, cuando yo aprendí a utilizar esa terminal, ¿lo hice desde una mega estructura? No. Tal vez lo que hice, si necesitaba una estructura grande por algún motivo, por ahí por unos meses, me suscribí a algún servicio ahí lo nombraron, de VPS, que son servidores de discos virtuales, tipo Proxmox, por ejemplo, no sé, de Google, que Google te facilita la posibilidad de tener un sistema operativo con la infraestructura de hardware que vos quieras. Por ejemplo, no sé, querés un servidor de 16 núcleos o más, o querés un megadisco, o querés tanta cantidad de memoria, te la podés, vamos a decir, sí, la palabra correcta sería arrendar, alquilar, porque en realidad es eso, ¿no? Y desde ahí empezás a hacer tus primeras armas y después cuando te sientes en uno de verdad, que seguramente no lo compraste vos, sino que lo compró la empresa, ahí programarás lo que ya aprendiste o manejarás o administrarás lo que ya aprendiste. Pero sí, no se preocupen tanto por el tema de infraestructuras porque sí, es lógico. No podemos comprar la infraestructura que por ahí tiene IBM en un piso. Obviamente que no, pero hay formas de que en algún momento alguien te diga, mira, yo tengo una mega infraestructura, ¿qué querés? ¿Un poquito de esta mega infraestructura? Bueno, vale tanto. O en algunos casos es gratis, porque a veces ellos su modelo de negocio va para otro lado. Así que sí, no se preocupe, después buscaremos la mejor, o de hecho yo más o menos tengo ya armado eso, pero explicaremos cuál puede llegar a ser la mejor vía eh, para ir haciendo lo que nos toca hacer. Así que no se preocupe. Bueno. Habíamos visto el manejo de excepciones en Python, habíamos visto que break era una de las excepciones porque era una interrupción, así que esa era una de las lógicas, pero atención, porque también tenemos try except. ¿Bien? Pregunta, Entonces, Diego, el try sí. era para que no separen el error, ¿no? Una cosa así era para que siga de largo, ¿puede ser? Ah, todavía no lo vimos, pero sí, es para que siga de largo, sí, 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 sí. El que sí vimos es el break, que esto lo que hace es para que no entre en un bucle infinito. En el caso de que, bueno, porque siempre va a ser true, si no entraría en un bucle infinito, el break es para interrumpir, digamos, el programa en un momento dado o en la primera vuelta que tiene que dar, básicamente. Sí, sí, sí. Bueno, fíjense que acá, a ver, ahí. Ta, ta, ta. Bueno, acá tenemos. Bien. Fíjense, dice. Ingresa el primer valor, 10. Ingresa el segundo valor, 5. La suma es 15. Bueno, ¿desea ingresar otro par de valores, sí o no? Sí. Ingresa el primer valor, 20. Segundo valor, Juan. Y acá empieza el problema. Bien. Acá dice que no es un entero. Sí. ¿Es válido en vez de usar break crear una bandera para después cortar el programa? Sí, eso es libre. O sea, el break es como la forma más si se quieren, inicial para hacer eso, pero sí, hay varias cosas que se pueden hacer.
acá aclara que como no puse un entero, entonces el programa se interrumpe. Bueno, esto es un ejemplo. A ver. Ven que acá, este es un algoritmo que funciona siempre y cuando yo ingrese valores numéricos. Y en el caso de que yo ingrese un valor que no sea numérico, el programa se va a interrumpir mostrando una excepción generada. Siempre que ustedes vean excepciones, van a encontrar esto, value error. O sea, acá les va a decir por qué se interrumpió, en qué parte se interrumpió. Buenos días. ¿En qué parte se interrumpió? En este caso, en valor 2. Si en lugar de yo poner un entero en este input, que acá lo aclara, tiene que ser entero, en lugar de ingresar ese entero por teclado, me da un value error que dice no pusiste un entero, pusiste Juan. Bien. Entonces, si ingresamos esa cadena Juan, en lugar de un número, va a aparecer ese tipo de error que estamos viendo. Ahora bien, atención. Este es típico también. Es un típico error de tipado más que nada. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y acá es donde el programador a veces tiene que tener algún tipo de vamos a decir empatía, pero no es esa la palabra correcta, pero sí digamos que tenemos que ponernos un poco en los zapatos de quien va a usar el programa. No en este tipo de programas que se parecen más a un script que otra cosa, sino por ahí otro tipo de programas. Tengamos en cuenta que muchas veces el usuario que va a usar ese programa no sabe por ahí que tiene que cargar, a menos que se lo aclaremos, que tiene que cargar ciertos valores por sobre otros y demás. Bien, o sea, ¿qué pasa si utiliza un programa, un usuario que no tiene cuidado en la entrada de datos? Es decir, este, acá, por ejemplo, valor 1, ingresa el primer valor entero, valor 2, ingresa el segundo valor entero, suma valor 1 más valor 2, print, la suma es, bueno, el resultado de la variable suma que se ve acá. El algoritmo, o sí, las instrucciones para hacer las excepciones comienzan con un try. Yo con un try estoy avisando, de alguna manera, que ese ingreso de datos que yo voy a hacer a futuro está condicionado por algo, está supeditado a algo. Y ese algo es la excepción, es esta value error. Es decir, todo esto va a funcionar excelente siempre y cuando no haya algún tipo de error en el ingreso de la información. Si hay un error en el ingreso de la información, saltamos directamente a la excepción, value error, y acá es donde dice print debe ingresar números y no otra cosa. Bien, entonces, ¿desea ingresar otro par de valores? ¿Sí o no? Para un poco aclarar que tengo que volver a escribirlos. Respuesta no, break, el programa termina. Bien. Pero si no, tengan en cuenta que este try, en cierta forma, hace como una llamada, hace como una advertencia, no a nosotros, sino como que espera que nosotros ingresemos un valor correcto. Bien, vamos a probarlo. En realidad es con este while true. El while true lo que en cierta forma va a hacer es que siempre, 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 si nosotros decimos que sí, o sea verdadero, el bucle siga. Ahora voy a explicar todo el contexto, pero
Acá me preguntan, en caso de que no ingrese un número, el error lo captura el ESEP. Exacto, eso es un poco la idea. Y es como un bucle infinito el while true, es como un bucle infinito el while true, eso también es correcto. El error lo captura el ESEP, ese error sería como un NaN. Claro, se comporta como un not number. A ver acá. Ahí. Eh, bueno, este try va adelante, este valor va adelante, pero sigue ahí. Pa, 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 pa. Bueno, este en realidad tendría que ir un poquitito más o menos por ahí. Este tendría que estar, sí, a la altura de la E en realidad, casi, entre la E y la L. Ahí, este valor tiene que estar después de los dos puntos. Ahí, que más o menos ya toma otro color. Este valor acá. Este suma también acá. Fíjense que hasta que no lo ubico más o menos en la misma altura, no no me deja de molestar, vamos a decir. Este print acá, más o menos, este print es de, sí, este S tiene que estar a la misma altura del try, ahí, y ahí el try se corrige. Fíjense que hasta que yo no puse el except, estas son cuestiones de uso del Visual Code también, que es interesante que las vean. Ese try se me subrayó y no se me movió de ahí, o sea, no, siguió diciendo que yo estaba en un error hasta que no acomodé el except sobre la misma línea. Eso es porque el try y el except dependen de una misma sintaxis, dependen de una misma estructura, por decirlo de alguna manera. Bueno, este print va con el except. Así que ahí ven, a ver, respuesta. Esto podría ir un poco más a la altura de los otros en realidad. Ahí se acomodó. Después, respuesta. Respuesta tiene que estar a la altura del except. Ahí, ven, ahí se quita la línea. O sea, ustedes no se tienen que preocupar tanto por las separaciones, las indentaciones, porque en cierta forma IDEs como esta corrigen esos problemas. O sea, ustedes pueden ver muy fácilmente dónde tendrían que estar ubicadas las cosas cuando ven que ya se les quita, ¿ven? Se les quita Este es el mínimo que puede tener, pero si yo lo sigo adelantando, ven que sigue sin dar error. Eso para facilitar un poco el tema de, hasta podría ir ahí si quisiera, para facilitar un poco el tema de cómo se visualiza el programa, pero sí hay un mínimo, ¿tá? En realidad, no es que pueden usar tab si quieren, mientras no le dé un error. Lo que siempre quise decir es que con que dejen un espacio, muchas veces se corrige el error. No es obligación usar el tab, ¿bien? Yo puedo usar el tab si quiero, hasta que se corrija el error. Pero en realidad no hace a la cuestión, porque en Python hay un mínimo. Si bien su PEP indica que sí tiene que haber espacios, esos espacios tienen un piso, pero no un techo, ¿bien? O sea, fíjense cómo yo a medida que fui corriendo, y aparte, ¿por qué no uso yo tab al principio? Pues sí, lo uso, no se preocupen por eso. Pero al principio yo muevo por espacios porque quiero que vean cómo de subrayado pasa a no subrayado y dónde exactamente. ¿Tá? Después cuando vean este video presten atención a los movimientos que yo hice de este programa y van a ver que estaba subrayado, subrayado, subrayado hasta que dejó de estarlo. ¿Bien? Y lo mismo este try. Hasta que no moví este ESEP en la misma línea del try, no se salió el subrayado del try. El subrayado acá es malo, el subrayado acá es un error, ¿bien? Por las dudas. Esto no lo voy a usar por ahora, así que se puede ir yendo. El copilot. Bueno.
Listo, a ver. Acá me va a pedir que guarde el programa, obviamente. Ingrese el primer valor, 56. Ingrese el segundo valor, 12. La suma es 68. Desea ingresar otro par de valores. Bien, eso recuerden qué pasa. Eso recuerden qué pasa porque yo contesté sí. El sí acá es el true. Mientras esto sea true, el ciclo va a seguir funcionando. Esto mientras yo no conteste que no, va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir. ¿Bien? Después voy a dar algunas, sí, después voy a dar algunas normas de PEP en cuanto a buenas prácticas para el tema ese de las separaciones y de los tabs y eso. Sí. Pero insisto, no es que sea obligatorio o dejar de ser obligatorio el uso del tab. Con que ustedes respeten un espacio mínimo suficiente. Bueno, a ver, vamos a decir que sí. Entonces acá yo digo, bueno, primer valor 34, segundo valor Juan, como dice ahí, que no es un número. ¿Ven? Debe ingresar otros números. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Bien, atención. Este debe ingresar otros números, para que quede claro, es el error, es la manifestación del error. Es cuál es la excepción que yo hago para que este programa no se me caiga a pedazos. Entonces, para evitar que me aparezca algún error como el anterior, el que vimos recién acá, porque si yo no pongo nada, lo que va a suceder es esto, que me va a decir, che, es un literal inválido para int, o sea, no es un int esto que estás escribiendo. Bueno, para evitar esto, que en realidad sí aparece, pero yo lo reemplazo por otra cosa, yo reemplazo esto por, en lugar de que aparezca el value error, yo lo reemplazo por print, debe ingresar otros números. O sea, esto en concreto es una excepción creada por nosotros. Así como podemos dejar que el programa establezca las excepciones por su cuenta de las que tiene instaladas, las que tiene cargadas en sus librerías, en lugar de eso yo decido por una cuestión de, para que haya una interpretación por parte del usuario para hacerlo correctamente, o para que sepa qué es lo que debería haber hecho para evitar el error y corregirlo, yo decido reemplazar el value error con el print que dice debe ingresar otros números o debe ingresar números, en este caso. Claro, es una validación, es una validación. Entonces, acá yo establezco en una sintaxis muy concreta, con un try y con un except, básicamente lo que estoy estableciendo es si yo no respeto lo que está en el try, ¿qué es lo que le debería aparecer al usuario como error? Bien, entonces try el código, except cómo resuelvo en el caso de que no se respete ese código, cómo resuelvo el caso en que se cometa un error en la estructura de este código. En este caso, acá no es que se va a cometer errores de sintaxis concretamente, sino que se va a cometer errores en cuanto al tipo de valor que voy a ingresar. ¿Bien? Al tipado de la variable en este caso. Bien. En el caso que yo diga no, que sería false, obviamente no va a entrar esto en un ciclo, pero yo le tengo que decir cómo sigue, en definitiva, o no, pero lo lógico sería que le diga cómo sigue. Bueno, si respuesta es no, como dice acá, break, se detiene el programa. Entonces acá pongo no y el programa se detiene. Bien, pues acá vimos acá vimos fundamentalmente tres instrucciones concretas. Tres instrucciones concretas. Try, except y break. Bien. No, porque yo tengo esta opción acá. Bien.
No, porque yo tengo esta opción acá. O sea, yo le estoy diciendo al programa qué pasaría si yo ingreso no. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasaría si no estaría, por ejemplo, esta posibilidad? Y ahí sí, entraría en un bucle infinito, pero dentro de todo, como tengo los inputs, dentro de todo se interrumpe el programa. No, no por un break, sino porque el input espera que yo ingrese algún tipo de valor. O sea, cuando yo pongo input en un programa, el programa espera que yo escriba algo. Bien, en este caso un valor numérico entero. Entonces, no es que el programa se me va a entrar en un bucle infinito en cuanto a que no lo voy a poder parar. No, sí, pero sí me va a preguntar a cada rato valores numéricos, eso sí. Pero en este caso, digamos, yo establecí una excepción en el caso que ingrese algo que no sea un valor numérico y establecí también una salida, una excepción para qué pasa si yo contesto no. ¿Bien? Bueno, esto ténganlo en cuenta porque esta es la clave muchas veces de que un programa falle o se cierre de golpe o no responda como por ahí un usuario esperaría que, no, de nada, que un usuario esperaría que responda, ¿no? Obviamente. Bueno, Profe, le hago una pregunta. En el caso de los errores, ¿es posible capturar el tipo de error? Pues por ahí tiene error, no sé, de tipo de datos, errores porque viene nulo. ¿Es posible capturarlo con el error y saber qué tipo de error es? sí, 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 sí. Sí, sí, sí. A ver, por ejemplo, bueno, esto es más de lo mismo, try, except, debe ingresar números, ¿sí? Bueno, ahí viene la mano. Vamos con los errores estándar de Python. Ahí es donde se va a entender un poco mejor esa pregunta. Esta herramienta es la que se utiliza para peticiones asíncronas dentro de... Podría ser una opción, sí. Sí, sí. Bueno, atención acá. Yo ahí creé una excepción, pero obviamente esa excepción está basada en un error que se llama value error, es un error que ya existe. ¿Bien? Y así como existe ese error, existen otros en Python. Que está bueno conocerlos para saber precisamente a la hora de capturarlos qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, van a ver, si ustedes no establecieron un except, el mismo Python les va a poner un error en pantalla porque el programa no va a poder continuar. Y como ustedes no previeron una solución para reemplazarlo, el mismo Python va a generar un error de estos estilos. ¿Bien? Sí. Bueno, ¿cuáles son los errores con los que nos podemos topar? Bien, por un lado, value error. Obviamente, valor inapropiado. Por ejemplo, en el caso o del de que ingresamos un texto en lugar de un entero, eso podría ser un value error, o sea, valor inapropiado por decirlo de una manera. Index error. Bien. Esto lo vamos a ver con listas esta semana. Vamos a ver que en las listas existe lo que se llaman subíndices, es decir, cada uno de los elementos, por ejemplo, esta es una lista que contiene 1, 2, 3, 5 valores. Bueno, cada uno de esos valores, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, están identificados de alguna manera con un índice. ¿Para qué? Para que el programa pueda de alguna manera saber la posición de cada uno de esos valores. Pero puede pasar que nosotros llamemos a un índice que no existe. Ven, por ejemplo, en este caso, dice print lista 70. El índice 70 no existe, acá hay 5 elementos nada más. ¿Dónde está el 70? No estamos hablando de que queremos que nos imprima el número 70, sino el valor que está en la posición 70.
No existe eso. Entonces me va a dar un index error. Me va a decir que ese índice está fuera del rango de la lista. O sea, no existe no existe semejante cantidad de elementos como para buscar el número 70. ¿Bien? El número de posición, básicamente. Bueno, name error. Bien. Clases anteriores ya vimos funciones. Existen también otras cosas como los métodos. Existen también las variables. O sea, hablo de, hablo de objetos, de elementos que tienen nombre. Bien. Por ejemplo, acá está pidiendo imprimir la variable x. Bueno, resulta que, bueno, ahí esto no lo dice, o sí en realidad, porque si está en el 1, significa que no hubo una definición de esa variable previa. Yo estoy poniendo un print x como si, no sé, como si eso funcionara así. No, yo tengo que decirle a Python cuánto vale x, o dónde está x, o definir x, o asignar x a algo. Entonces, no está. Entonces, yo pretendo imprimir algo que no existe. Bueno, cuando yo quiero acceder a una variable, por ejemplo, o a una función, o a un método que no existe, el error es el nombre name error. ¿Bien? Eso es una variable inexistente, un nombre de función inexistente, un método inexistente, etc. Type error. Bien. Se genera cuando una operación o función se aplica a un tipo de dato inapropiado. Por ejemplo, si queremos sumar un entero y un string. Y acá me dice type error. Dice que no está soportado el tipo de operando que quiero utilizar para la suma, que en este caso no existe esta suma de enteros y cadenas de caracteres. O sea, yo quiero poner print suma de una suma de 10 más Juan. Eso no existe. Ahora, ahora, atención. Típica pregunta esta que voy a hacer. ¿Qué diferencia hay entre el value error? Entre el value error y el type error. Porque si yo lo miro rápido podría parecer algo similar, pero Buenas tardes, profesor. Verónica le habla, ¿cómo está? ¿qué tal? Bien, en el type es el tipo de dato y en el caso del value es que lo que se originó como búsqueda no corresponde a lo que se solicita, el value en sí. Bien. Value error es el tipo de dato es correcto pero no apropiado. El tipo de dato es correcto, pero también podría ser eso. Bien. Sí, algo así. Sí. El type error apunta a un tipo de dato que no es el que debería ir en esa operación, por ejemplo. El type error ustedes lo van a encontrar más en operaciones. Y el value error lo van a encontrar más en asignación de valores a variables. Eso para que les quede así como claro en cuanto a la diferenciación. O sea, uno va a dar, si yo debería haber escrito un valor y no es el valor que se está esperando, va a tirar value error. Pero ahora yo estoy haciendo una operación generalmente, y se espera para hacer esa operación un tipo de dato concreto, bueno, ahí es donde les va a tirar el type error. Sí, o sea, para que no se les complique mucho, type error lo van a encontrar más en operaciones, value lo van a encontrar más en asignación de variables. Eso también es lo que pasa casi siempre. Pero atención, ven que acá suma 10 más Juan y después quiere imprimir la suma. No, error. ¿Bien?
Bueno, bueno, esto es fácil. Módulo no encontrado. O el famoso error de módulo no encontrado. El mode not found error. Más adelante vamos a ver que Python muchas veces utiliza, bueno, casi siempre utiliza algunas instrucciones de su lenguaje por defecto, que obviamente no necesitamos llamarlas porque ya están cargados en el lenguaje, pero a veces sí necesitamos instrucciones que están en otros módulos a los que debemos llamar. Muchas veces esos módulos los instalamos con comandos como pip. ¿Bien? En este caso, en la actualidad es más pip3 que pip común, porque pip3 es más para Python 3, que básicamente es una especie de manejador de paquetes o de librerías o de módulos para Python. Es decir, módulo que yo necesito para Python, generalmente me lo bajo, me lo descargo con ese programa. Programa que pueden poner, después yo les voy a explicar bien cómo, programa que pueden poner en el mismo Visual también si quisieran. Entonces, yo puedo descargar los módulos que necesito. ¿Qué son los módulos básicamente? No dejan de ser instrucciones que yo voy a necesitar para ejecutar básicamente algunas líneas de mi código en alguna parte de mi programa. Entonces, supongamos que, por ejemplo, acá, que dice import randomX. Y acá dice que no hay un módulo llamado randomX. Quiere decir que no tengo ese módulo. No puedo importar algo que no existe. Esto existe, sí, pero si me lo bajara, a eso me refiero. Si no lo tengo incorporado a mi entorno de programación, RandomX no existe. Este es un error muy común. El Zero Division Error. No se puede dividir por cero. Esa es la verdad. Si yo pongo, por ejemplo, ven que acá dice cantidad igual a 0. Total 100 dividido cantidad. Que sería lo mismo que 100 dividido 0. No. Me va a dar un error. Eso. ¿Bien? Cuando yo quiero imprimir el total de la operación, me va a decir que 0 division error no puedo dividir por 0. Después tengo el overflow error. Esto es más un error preventivo, si se quiere, para tratar de no romper nada. Para tratar de ponerle límites a la osadía humana, no sé si decir valentía, yo diría inconsciencia humana más bien, que le gusta probar a veces este tipo de cosas. Algunas operaciones aritméticas, fundamentalmente con valores reales, o sea, fundamentalmente decimales, no enteros, suelen ser demasiado grandes para ser representados. ¿Tá? No puedo generar ese número es demasiado grande y me va a dar un error de overflow error. El overflow error es un error de desbordamiento de pila, es decir, desbordamiento de pila en hardware se le dice cuando yo superé la capacidad de lo que mi sistema, digamos, puede procesar y arrojar como salida. El overflow en realidad, si bien es una problemática de ciertos lenguajes y de ciertos tipos de programas, también es cierto que es una técnica utilizada por los hackers, obviamente para tratar de generar cierta inestabilidad en un hardware. Por ejemplo, un ataque a un servidor que por ahí el hacker quiere que ese servidor se caiga, por ejemplo. Bueno, hay muchos ataques de buffer overflow, claro, o de exceso de tráfico también. Bueno, hay un ataque muy conocido que es el ping de la muerte también, que lo que genera es algo parecido a eso, a sobrecargarlo totalmente de eso, de tráfico para que, bueno, se termine cayendo. No todos los ataques tienen que ver con entrar a los sistemas y llevarse cosas o poner cosas, sino a veces los ataques muchas veces tienen que ver con hacer caer ciertos servicios, porque bueno, eh, a veces por competencia misma, no se piensen que esto es muy, muy difícil de deducir, sí.
he visto que podemos crear nuestras propias excepciones con esas excepciones predefinidas. Sí, sí. Primer resultado. Bueno, ¿qué hay error? Se genera cuando no se encuentra una clave con un diccionario. Bueno, existe, además de las listas y las tuplas, existe algo también llamado diccionario. El diccionario, básicamente, la lista es simplemente una lista de objetos. Le podemos ver que la tupla es una lista también, pero con tipados más variados. Y los diccionarios, en realidad, como su nombre lo indica, son valores que están asociados intrínsecamente con otros. Es decir, en ese ejemplo, manzana es igual a 39, peras es igual a 32, lechuga es igual a 17. Probablemente sea un programa para definir precios, seguramente. A veces se asocian en este tipo de programas productos con códigos, por ejemplo, porque cada producto tiene un código. Pero bueno, lo importante acá es que acá un valor se corresponde directamente con otro. ¿Bien? Entonces fíjense que acá dice que se quiere imprimir del diccionario productos sandía. No existe sandía acá. Entonces, ¿qué hay error? O sea, no encuentro una clave, es decir, no encuentro una de las palabras dentro de ese diccionario. ¿Bien? Bueno, y contestando un poco a la pregunta, valor 1, ingrese dividendo, valor 2, ingrese divisor, siempre con un input entero, división, valor 1 dividido valor 2, y ahí se imprime el resultado de la división es, bueno, lo que dio el resultado de la división. A menos que yo le diga, mejor dicho, que yo divida por 0. Y fíjense que ahí aparece una excepción que dice 0 division error, print no se puede dividir por 0. Y acá viene la primera pregunta, que creo que es fácil, pero por las dudas la hago. ¿Cómo sabe mi programa? Imagínense un if. Imagínense como si yo dijera en un if, si la división es igual a 0, o no sé, valor 2 es igual a 0, por ejemplo, entonces que aparezca no se puede dividir por 0. Yo no aclaré nada de eso. Yo no le dije a mi programa, che, si en el segundo valor ponen 0, vos tira es el último print. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabe mi programa que si yo pongo como valor 2 un 0, tiene que directamente arrojarme ese último print? ¿De dónde sacó ese dato? Porque hasta acá yo tengo que ingresar dos valores, lo divide y simplemente imprime el resultado. De una variable. No, no hay ninguna Porque, variable. porque en valor uno y en 2 empieza con int, y de pronto al asumir que esos números por dentro de Python debe estar de que un número no se divide por 0. Está bien, pero cuando Q, la excepción es como una función. Ahí está. Bien. Algo de eso hay. Este es el secreto. A la pregunta que me hicieron, los errores, las excepciones estándar de Python se pueden utilizar para crear nuestras propias excepciones. Este es un ejemplo. Yo estoy tomando la excepción del zero division error
a mi favor. Sí, 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 sí. En este caso sí. Yo tengo que decirle, mirá, porque esto es así, a ver. Vamos a explicar cómo funcionaría esto en el mundo real. Yo pongo un valor, input, bien. Pongo un segundo valor, perfecto. Divide, bien. Si este valor fuera un 0, independientemente de si yo a Python le dijera que active esto, igualmente Python me mostraría el error. Pero como yo pongo esta instrucción de excepción, es como decirle, mira, vos haces esto, pero si llegara a aparecer el Serial Division Error que mientras yo no lo invoque o yo no lo imprima o yo no lo eh, muestre de alguna manera dentro del programa, no se va a ver, toma este error, si aparece, por más que yo no lo vea, e imprimime esta leyenda, ¿bien? Imprimime este mensaje. O sea, este es el punto por el cual yo puedo usar esos errores estándar a mi favor. Tengo que decir cuál es el que quiero que obviamente utilice y poner en consecuencia qué es lo que quiero que pase si ese error se produce. Obviamente yo el error no lo veo porque no, a menos que yo lo imprima o lo active de alguna manera, no se va a ver. El programa no se termina porque si el programa se quebrara, ahí sí aparece el error. Eso lo habrán visto más de una oportunidad, que los programas cuando no funcionan bien muestran el error. Pero acá yo lo estoy usando en mi favor. A un error que seguramente se está ejecutando en ese momento en segundo plano, como apareció, directamente me imprima esto acá abajo. Sí, Verónica Musa, dígame, Musa Ruiz. Aquí estoy de vuelta. ¿Qué tal? Profe, ¿se pueden hacer más de una captura en el except? Es decir, suponiendo que evitemos que ingresen un cero o que incluya un string, ¿para eso se utiliza el except también o hay otra manera? O sea, hablo de si uno castea el ingreso, obviamente que vamos a filtrar el error antes, pero suponiendo que no, ¿eso se puede hacer? Sí, fíjense acá hay un ejemplo. Me viene bien esa pregunta porque así de paso muestro un ejemplo como... A ver qué me dicen por acá. ¿Existe una forma de manejar los errores por número de error? Por ejemplo, error 94, uso no válido, ¿no? Error 13, tipo... sí, vos podrías... hay varias formas de hacer eso. Hay gente que lo resuelve con diccionarios, hay gente que lo resuelve con, bueno, en otros lenguajes se resuelve con otro tipo de asociaciones, pero sí, 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 se podría llegar a... Se puede buscar un ejemplo con eso también. Bueno, fíjense acá. No de nada. Tengo ingreso dividendo, ingreso divisor, valor 1, valor 2, el resultado de la división es, y lo que dé la división. Pero fíjense, hay dos posibles errores que yo podría llegar a cometer en este ejemplo. Uno es que ingrese 0 en algún momento y eso va a activar el error 0 division. O que, como vimos antes, no ingrese un valor correcto, es decir, que ponga una cadena. En lugar de en valor 2 o en valor 1, que yo ponga, no sé, Juan, Pedro, Jorge, dividido 5. No, eso tampoco vale. Entonces, fíjense que esto, ya con esto ustedes se pueden dar una idea de algunas cuestiones. Fíjense que ese Zero Division Error iba a imprimir esto, pero si el error que se manifiesta es este otro, el Value Error, print, los valores a ingresar deben ser enteros. Eso significa que ustedes pueden poner tantos ESET como ustedes consideren necesario al algoritmo que están desarrollando, al programa que están desarrollando. Ustedes pueden poner un ESET, dos ESET, tres ESET, la cantidad de ESET que quieran. Obviamente tratando de invocar siempre, por ahora, ¿no? Obviamente, tratando de invocar siempre errores estándar de Python. Ah, hay un detalle acá. A ver. Creo que, a ver. Pa, 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 pa.
Ahora vamos a ver el finally, qué rol juega en esta historia. No, justo eso no está. Bueno, yo después les voy a pasar un link para que vean. Estos son los más importantes, pero hay muchos más. ¿Bien? Para que vean otros errores que por ahí son más técnicos, más específicos, pero no está de más que por ahí los conozcan. Bueno, pero por ahora estamos con estos que son los más importantes. O sea que podemos hacer except de otros errores que no sean estándar. Claro, sí, sí, sí. Pero lo tienen que elaborar ustedes, ¿no? Obviamente pueden crear una función o pueden crear alguna otra cosa que, bueno, de hecho, estos errores funcionan en cierta forma como funciones, como bien dijeron por ahí. Así que podrían hacer una función ustedes que cuando ustedes vayan a tener de alguna manera alguna especie de resultado que no es el esperado, que se pueda activar eso también. En el ejemplo anterior no descubro que, por ejemplo, puede haber un error de edición 0 y no coloco el ESET, ¿qué pasa? Y no coloco el ESET, ¿qué pasa? Ah, sí, pasa esto. Esto. Que en lugar de que te aparezca lo que vos quieras, te aparece un error de Python y el programa se termina porque no puede seguir avanzando, básicamente. Eso es lo que pasa cuando no se... Los ESEP en cierta forma son para evitar que un programa se quiebre, termine así, irregularmente, y que yo tenga la posibilidad de, de poder decidir cómo sortear los inconvenientes posibles que pueden llegar a aparecer en un programa. Cuando yo le digo a un programa, mira, si en lugar de cortarme el programa con un división 0, pone esto para que la persona se dé cuenta que no tiene que dividir por 0. Entonces, así lo corrige. Y lo mismo si pone un valor que no es el correcto. ¿Bien? No hay ese comodines por la duda para que no se quiebre el programa. Ese comodines. No, así de la nada, no. Puede que haya por ahí algunos caminos alternativos que vos puedas programar en tu programa, pero así excepciones así tan mágicas, no. Bueno, a ver. Bueno, acá tenemos entonces. Puedo cargar todos los que quiera. En el caso de la división, podríamos definir una función división y pasarle como parámetros numerador y denominador. Sí, sí. Claro, sería una manera más estética de manejar esos errores predeterminados o de usarlos a tu favor. Sí, exacto. Porque si no se ve así finalizado con ese hermoso error empantanado y se terminó el programa ahí. De esta manera ustedes pueden salvar que un programa... En realidad, a ver, vamos a ser muy puntuales en esto. Una excepción a un error, en definitiva, es una excepción a que un programa crashee, a que un programa se termine abruptamente. ¿Excepción a qué? Excepción a que un programa se quiebre, se termine sin posibilidad de seguir. Lo tengo que volver a ejecutar, obviamente. Eso es muy saludable en programación porque evita que los programas muchas veces se cuelguen, porque no todos terminan así de fácil como lo ven recién ahí. Muchos programas intentan salir de esa situación y se terminan colgando, se terminan convirtiendo en lo que, por lo menos en Linux, en Windows creo que se llama de otra manera, pero en Linux se llama procesos zombie. Los procesos zombies son procesos que finalizaron, a veces abruptamente, pero no tienen un mecanismo de cierre, de salida, y quedan ahí parasitando, consumiendo recursos sin hacer absolutamente nada porque no pueden continuar, pero sí están ahí como colgados. ¿Bien? En Windows muchas veces esos procesos, cuando no terminan, digamos, en forma muy elegante, podríamos decir, a veces dan pantallazos azules en muchos casos, depende de la situación, depende de qué tantos recursos consume ese proceso. Entonces, estas son maneras, básicamente, de dar la posibilidad que el programa
no se quiebre, no se cierre abruptamente. Que haya una excepción a eso, pero la tengo que crear, obviamente. ¿Cuál es la excepción a que me aparezca un hermoso error de no se puede dividir por cero? Bueno, que me aparezca un print directamente. Entonces yo de esa manera veo, por lo menos le digo al usuario que no se puede dividir por cero. Obviamente este programa podría continuar con algún while que diga, bueno, ¿quiere volver a cargar los números? Bien. Este es un fragmento, podríamos decir, o un programa un poco más resumido, pero yo podría agregarle a esto un while que obligue a decir si quiero continuar o no, si quiero cargar otra vez números o no, etc. Bueno, entonces conclusión, acá hay dos excepciones, value error y zero division. Bien. Bien. Acá. No hay except comodines por la duda para que no se quiebre el programa. Bien. Esto no es un except comodín, pero quizás sea lo más parecido a lo que entiendo que por ahí estás. A ver, excepción comodín sería Pablo. Yo creo que acá esto es lo más parecido quizás a lo que tal vez estás esperando que haga una excepción comodín. En realidad, lo que tiene interesante esto sí se usa en muchos programas. Claro, una cosa así. Si yo pongo un except así, a secas, no importa el error que se esté manifestando, el programa va a mostrarme este print. O sea, más que una excepción comodín, es la excepción capturando cualquier tipo de error. Bien, que es otra cosa, pero se podría parecer en la práctica a lo que están esperando que pase. Para que yo no tenga que estar especificando todos los tipos de errores que existen. Entonces, directamente, si el programa va a arrojar un error, que no importa cuál sea, que me tire problemas con la entrada u operación. ¿Bien? Entonces, lo único que tienen que cambiar si quieren no especificar qué tipos de errores son los que eh, van a capturar para su manifestación, valor 1, valor 2, división, print, y except, así sin aclarar nada, no importa qué, que me muestre problemas con la entrada u operación. Bien. Ok. Finally. Atención. Hasta ahora tenemos try, instrucción, algoritmo principal, excepción, 1, 2, 3, las que quiera, y lo que tiene que pasar en cada caso. Pero acá se puede agregar lo que se llama el finally. El finally es el algoritmo que siempre se ejecuta. ¿Cómo es eso? Bien. Cuando el algoritmo principal, es decir, las primeras instrucciones, generan una excepción, obviamente se tiene que ejecutar lo que nosotros especificamos en el bloque del except. ¿Bien? Pero puede haber situaciones en donde nosotros querramos que haya un algoritmo que siempre se ejecute, se dispare una excepción o no. ¿Bien? O sea, hasta ahora teníamos, se tiene que ejecutar esto. ¿Se ejecuta correctamente? Bien, perfecto, fenomenal. ¿No se ejecuta correctamente? Bueno, ahí va a depender si pusimos un except para capturar cualquier cosa o si pusimos un except específico. Bien, entonces ahí va a depender obviamente el tipo de error y ahí va a pasar algo que obviamente va a hacer que se capture o no. Por ejemplo, si es una división por cero, que me muestre en un cartel que diga que tenía que dividir por otra cosa que no sea cero. Bien. Ahora. Sí, sería como el default del switch case en cierta forma. Pero acá, atención, se ejecuta igual. No importa si se disparó el error o no. Por ejemplo, acá.
Bueno, esta es una instrucción que todavía no vimos, pero la explico rápido. Python tiene ciertas instrucciones para trabajar directamente con archivos, que muchas de ellas las vamos a ver en profundidad más adelante, pero ya que están en esta estructura, porque de esta manera se va a entender más fácil. Acá hay una variable que es open, y estas son instrucciones para abrir un archivo llamado datos.txt y abrir su escritura, ¿bien? Posibilitar la acción de escribir. Acá, .write, escribimos la primera línea, segunda línea, tercera línea. Bien. Ponemos una excepción, el type error. No se puede grabar un entero con rayo, o sea que esta última instrucción no vale. Bien. O sea que acá se va a disparar, si yo ejecutar este programa, se va a disparar esta leyenda, este mensaje. Finally, close, se cerró el archivo. Es decir, en el finally yo pongo que se va a cerrar el archivo, haya terminado exitosamente la escritura o no. Es decir, yo pongo todas las escrituras que quiero poner o todas las líneas que quiero escribir sobre el archivo. Esto recuerden que se hace más para instrucciones automatizadas, porque uno diría, ¿para qué quiero una instrucción para escribir primera línea, segunda? Si puedo abrir yo el archivo a mano y escribirlo yo. No, esto es para instrucciones automatizadas generalmente, cuando quiero que el programa haga algo solo, sin mi intervención. Entonces ya le programo lo que quiero que escriba en un archivo, por ejemplo. Entonces, primera línea, segunda línea, tercera línea. El último número es el que dispara el error. Bien. Si no escribí un número, cuando termine de poner el último write, el programa el documento se va a cerrar igual. Bien. Y me va a imprimir, se cerró el archivo. Si se dispara el error, el documento se va a cerrar y me va a poner print, se cerró el archivo. Es decir, que finally siempre ejecuta sí o sí la instrucción, independientemente de cómo haya resultado la ejecución de cada una de las líneas de mi programa. ¿Bien? Eso es lo que, en definitiva, hace por nosotros un finally. ¿Bien? Bueno, este es otro ejemplo también de algo que no vimos en específico, pero lo explico rápido. Más que nada para que entiendan en qué contextos a veces se usan esas cosas. Es un programita que en realidad, y fíjense que acá se importa un módulo que se llama MySQL Connector. Esto es para permitir que una base de datos de MySQL se conecte con un programa de Python en este caso. Entonces, bueno, acá pongo los datos de conexión, usuario, password. Siempre después de los excepts se definen las instancias de excepción, sí, a menos que quieras que capture indistintamente cualquier excepción, pero sí. Bueno, curso, ¿no? Acá todos los datos de conexión, pero si por algún motivo alguno de estos datos está mal o no existe la base de datos activa, es decir, está cerrada, o no hay internet para llegar a esa base de datos, o no hay red, bueno, tiene que poner este except con la leyenda error en el comando SQL. Pero acá dice finally, conexión cerrada, print, se cerró la conexión a la base de datos. No importa si estos comandos se ejecutaron correctamente o no, la base de datos se cierra. Bien. Entonces, para dejarlo claro, try, except, pongo las excepciones o una sola excepción para que capture cualquier cosa. Y el finally, la instrucción que siempre se va a ejecutar sí o sí, se manifiesta un error o no. Bien, esa es básicamente la estructura. Seguramente después daré algún ejercicio sobre eso para que lo piensen, y si no, pues seguramente también resolvamos alguno, porque estos son muy importantes, estos puntos.
¿bien? Porque de esto depende que sus programas estén más o menos, no necesitan un código perfecto, pero sí que resuelvan ese tipo de cosas si se manifiestan errores, porque después terminan feos los programas y la idea es que no terminen así. Bueno, a ver, última cosa. Qué buena pregunta. No se hubiera podido cerrar, porque no le hubiera puesto ningún tipo de instrucción. Por eso a veces es necesario, sí. En ese ejemplo puntual, eh, tendría que haber creado otra vuelta para tratar de cerrarlo, pero no, hubiera sido mucho más sencillo hacerlo con un finally, sí. No, no era tan fácil cerrarlo, sino. Ok, a ver. Una sola cosilla adelantando lo que vamos a ver la próxima. Recuerden esta definición. La lista es un tipo básico, es decir, así como existen variables enteras, así como existen variables flotantes, variables booleanas, true, false, las listas son un tipo básico, ¿bien? O sea, yo puedo tener variables tipo lista, ¿ok? Y estas variables tipo lista son objetos mutables, podrían cambiar de valor. De hecho, hay comandos que me permiten agregar justamente nuevos valores, que me permite quitar otros, que me permite manejar solamente algunos de ellos o cambiarlos en el camino. Por eso son mutables, porque pueden cambiar, ¿bien? A lo largo del transcurso de un programa. Y almacenan información en forma de vectores. Esto significa ni más ni menos esto. Por ejemplo, acá yo tengo una lista que se llama people igual. Recuerden los corchetes. Y acá yo tengo 1, 2, 3, 4 cadenas. John, Marcos, María y Ana. Es decir, 4 elementos, 4 objetos en esa lista. ¿Bien? O sea, en lugar de guardar una variable, guardo varias. Pero esto es un tipo de variable. ¿Bien? No es algo así como algo más extraordinario. No, es un tipo de variable. Está dentro de la lista de los tipados de variables. ¿Bien? Así que bueno, con esto vamos a lidiar la próxima. Vamos a ver un poco cómo se crean, cómo se borran, cómo se agregan, qué son cómo se consultan, es decir, cómo yo accedo, por ejemplo, de John, Marcos, María y Ana, cómo hago para trabajar solo con Marcos, por ejemplo. O de una lista de números, cómo trabajo solo con un número específico, cómo lo llamo, básicamente. Así que también es muy importante. Lo vamos a ver la próxima. Bueno. Esto de las excepciones de hoy lo van a terminar de entender muy bien cuando vean algunos ejemplos de eso, que después, bueno, vamos a mandar algunos problemas y los vamos a ir resolviendo. Bueno, gente, como siempre, un gusto. Buena semana para todos y nos estamos viendo el jueves, donde ahí sí Nos vamos vemos. a tomar, nos vemos, vamos a tomar algunos ejercicios al azar y vamos a ver cómo los fueron resolviendo y si no, bueno, obviamente yo les voy a dar la respuesta después. Así que bueno, Chao. nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Buenas tardes.